Bienvenidos. Hoy veremos cómo construir un ETL profesional con Amazon Web Service usando las herramientas Amazon Glue, Amazon S3, Amazon Athena y Amazon Lambda Function. Un ETL nos permite extraer, transformar y cargar datos. Este tipo de arquitectura permite automatizar la carga, transformación y consulta de datos a gran escala. ¿Cómo funciona esto? Nosotros extraemos información de forma cruda o bruta, se puede decir, en archivos de TXT, CSV, etcétera. Después hacemos la transformación. En la transformación nosotros podemos limpiar, adicionar nuevas columnas, eliminar, agrupar información, etcétera. Y en la parte de carga, una vez extraído y transformado estos datos, nosotros podemos cargar esta información o alimentar con esta información a un modelo de Machine Learning. También podemos utilizar esta información para mostrar o hacer Business Analytics en dashboards. También podemos usar esta información para crear un Data Warehouse para la analítica de datos. O incluso también podemos usar este ETL para alimentar información a nuestro agente de inteligencia artificial. También tiene otros usos, no solamente va relacionado con alimentación o Machine Learning. Nosotros podemos tener otros tipos de necesidades y podemos usar ETL, pero generalmente se usa esto en ciencia de datos e inteligencia artificial. Entonces vamos a comenzar. Este va a ser nuestro flujo. Vamos a tener un archivo CSV file que va a hacer referencia al COVID-19. Vamos a guardarlo en un bucket S3 estándar de Amazon Web Service. Vamos a utilizar el Amazon Glue Crawler. El Amazon Glue Crawler es como un robot que se encarga de analizar el S3 o también otras fuentes de información, pero en este caso estamos usando el S3. Entonces el Glue Crawler analiza el archivo CSV, te dice cuántas columnas tiene y cada columna qué tipo de dato tiene. Entonces a partir de eso genera un Amazon Glue Data Catalog, que sería una base de datos de metadatos. Después vamos a tener un Amazon Lambda que nos va a servir para hacer la lectura automática. Vamos a enlazar un trigger a este S3. Entonces cada vez que se añada o modifique un archivo, nosotros vamos a lanzar o ejecutar el código dentro de este Lambda Function y así ejecutar el Glue Crawler automáticamente. Entonces va a ser de forma automatizada. También nos vamos a ayudar de Amazon Athena, que sería una base de datos serverless que se encarga de o trabaja con S3, con el bucket de S3 u otros stores, se puede decir. En este caso, a través de Amazon Athena vamos a leer lo que Amazon Glue Catalog ya tiene, se puede decir, esos metadatos, y vamos a poder hacer consultas de SQL como si fuera una base de datos relacional. Hasta aquí se terminaría el proceso de extracción de datos, se puede decir. También aquí tenemos la creación de un sol que vamos a asignar a Amazon Glue Crawler porque tiene que tener acceso al S3 bucket. Con eso recién va a poder acceder. Si no tenemos este sol, solo va a tener acceso o contexto para trabajar solamente dentro de su propio entorno, se puede decir. Después, en la parte de transformación vamos a tener un Amazon Glue Job, que sería parte de Amazon Glue. Y dentro del job vamos a ejecutar un script en Python con PySpark, lo cual nos va a permitir hacer la transformación de datos. Vamos a utilizar esto de Data Catalog, que ya lo vamos a tener hecho. Y vamos a hacer la limpieza, vamos a limpiar columnas, vamos a eliminar, vamos a agrupar, etcétera, según las necesidades que tengamos. Y al último vamos a exportar un archivo del tipo Parquet que lo vamos a guardar en un S3. Hasta ahí terminaría la carga. Tenemos extracción, transformación y carga. ¿Por qué se utiliza este Parquet? Porque este tipo de extensión Parquet es generalmente usado más en analítica de datos y permite hacer la lectura mediante columnas. No es como las bases de datos normales o los archivos normales que generalmente lo leemos por fila. En este caso los Parquet files nos permiten hacer la lectura por columnas y es mucho más rápido y económico cuando usamos herramientas de Amazon Web Services para analítica de datos o ciencia de datos. Generalmente en ciencia de datos se utilizan Parquet, el Abro, etcétera. Entonces con eso vamos a finalizar nuestro ETL de la extracción, transformación y carga de datos. Vamos a empezar creando dos buckets. Vamos a crear este bucket
source lo vamos a llamar, y el otro bucket goal. De esos vamos a cargar nuestro archivo de COVID-19 que está en CSV. Vamos a ir a Amazon, voy a abrir en una pestaña el S3. Aquí voy a crear dos buckets como les mencionaba. El primer bucket va a ser COVID-19 source 2025. Va a ser un bucket normal, le digo create. Después vamos a tener otro bucket que se va a llamar COVID-19 goal 2025. Voy a crearlos, son buckets normales, estándar se puede decir. Tengo los dos buckets. En el source, que sería la fuente, voy a cargar dentro de una carpeta que lo voy a llamar cases. Voy a cargar mi archivo CSV que hace referencia al COVID-19 que está aquí, COVID-19 en CSV. Arrastro, cargo. Y este archivo CSV tiene mucha información relacionada al COVID-19 por departamento, casos recuperados, enfermos, muertos, etcétera. Entonces cargo esto, selecciono, cargo a mi carpeta de cases dentro del bucket source. Esta sería la dirección. Y hasta esta parte primero tengo el bucket, el file cargado y este bucket goal. Ahora voy a ir con Amazon Glue Crawler. Vamos a ver cómo funciona el Glue Crawler. Voy a abrir en una nueva pestaña Glue Crawler o Amazon Glue. Dentro de Amazon Glue tenemos el Glue Crawler y otras herramientas como el Data Catalog, las tablas, base de datos, LTL que lo vamos a usar después. Primero vamos a usar entonces el Glue Crawler que sería dentro de Data Catalog. Crawler, no tengo ningún crawler aquí. Voy a ir a crear crawler. Voy a llamarlo COVID-19 crawler. COVID-19 2025 crawler. Descripción no le doy nada. Le doy next. Aquí me dice que seleccione de dónde el crawler va a sacar la información y va a hacer ese análisis para obtener los metadatos. Entonces le digo, no tengo una fuente de información, voy a seleccionar aquí uno, adiciono data source, le digo del S3, puedo adicionar de distintas fuentes, Dynamo y otros, MongoDB, etcétera. En este caso nosotros estamos usando S3. Aquí el S3 me aparece, me dice el path, voy a inspeccionar qué buckets tengo. Me interesa a mí el bucket source COVID-19 y la carpeta cases, entonces voy a seleccionar eso, le digo esa es la fuente de información, de ahí está. En esa parte se encuentra mi archivo CSV de COVID y le doy a adicionar data source, selecciono, doy en next. Aquí me dice la parte del rol que les mencionaba aquí. El crawler tiene que tener un rol para poder acceder al S3 y otras cosas que necesite, ¿no? En sí, si necesita acceder a Dynamo, le tenemos que dar un rol que le permita acceder a Dynamo, pero en este caso solo necesitamos el S3. Entonces vamos a crear un rol. Aquí no tenemos un rol creado, le vamos a decir crear un nuevo rol que se llame, aquí por defecto se llama Amazon Glue Service Role, le vamos a decir COVID-19. Le doy en crear. De nuevo vamos a hacer la prueba. Le voy a decir COVID-19 2025. Crear. Y ahora sí acaba de crear. Tal vez el otro nombre ya existía. Refresco y selecciono este rol. Por ahora voy a enlazarlo. Voy a enlazar ese rol. No tiene aún los permisos para acceder al S3. Eso lo vamos a hacer enseguida. Selecciono el rol, después me dice la base de datos. Necesito una base de datos dentro del Amazon Glue. Y aquí como no tengo, lo voy a decir que voy a crear. Entonces voy a abrir esto en una nueva pestaña, adicionar base de datos. Esta sería una base de datos como referencia, ¿no? Como metadatos, es decir, va a adicionar las columnas, qué datos tenemos, qué tipos de datos por columna, etcétera. Y después con Amazon Athena se hace la verdadera lectura, se puede decir, donde ya podemos hacer queries como si fuera una base de datos relacional. Entonces aquí voy a crear dentro de Amazon Glue COVID-19 2025. Solo le doy eso. Creo, ya está creado en base de datos. Voy a Amazon Glue de nuevo. Refresco con esta flecha. Y ya me tiene que aparecer COVID-19 2025. Aquí le digo, vas a analizar el S3 y lo vas a guardar dentro de esta base de datos que es de metadatos, ¿no? Dentro de Amazon Glue.
selecciono eso y lo demás es opcional. Le digo next y ya tengo todo, se puede decir, configurado, de dónde va a sacar los datos para analizar, en qué base de datos va a guardar, qué rol va a usar, etcétera. Y le digo crear crawler. Entonces vamos a esperar que cree el crawler y el crawler se ejecuta de forma manual. En este caso ya tenemos esto, ya tenemos el bucket, ya tenemos el rol y el crawler igual, pero el crawler se ejecuta de forma manual y cuando le diga ejecutar va a ir al bucket de S3 y va a analizar este archivo. Eso es lo que Amazon Lambda más adelante nos va a permitir automatizar, ya no vamos a estar ejecutando con el botón de forma manual. Entonces, por ahora primero vamos a ejecutar y vamos a analizar qué hace crawler. Voy a decir aquí run crawler y va a empezar a correr. Esto va a tardar unos minutos. Esto depende a la cantidad de información que crawler tiene que sacar del S3. Si es mucho, incluso gigabyte, puede tardar más en analizar todo esto, pero en nuestro caso va a tardar solo unos minutos. Aquí podemos ver que crawler o nuestro crawler se acaba de ejecutar exitosamente. Una vez hecho esto, vamos a ir a base de datos, databases, a nuestra base de datos creada, COVID-19 2025, y vamos a poder ver nuestra tabla de metadatos. Si abro esto de cases, vamos a tener la información de nuestro archivo CSV file. En sí nos dice qué columnas tiene aquí, cada columna qué tipo de dato es, string, entero, etcétera. Y hasta aquí tenemos nuestro data catalog. Tendríamos hasta esta parte. Y si queremos analizar ahora o hacer consultas SQL, lo tenemos que hacer a través de Amazon Athena. Amazon Athena nos va a permitir leer esto o esta información que el crawler ha sacado del S3. Entonces también vamos a hacer eso. Vamos a ir a Athena, vamos a abrir esto en una nueva pestaña. Y dentro de Athena, como ya trabajan un poco de la mano, se puede decir, vamos a ir a Data Source. Aquí le digo Amazon Data Catalog, ya están más o menos enlazados, se puede decir. Después selecciono el catálogo None y aquí me va a permitir seleccionar la base de datos o bases de datos con cual quiero trabajar o hacer una sentencia SQL. Entonces le digo aquí la que tengo, COVID-19 2025, y me reconoce automáticamente las tablas que tiene esa. Entonces aquí se puede decir que por cada carpeta que hemos adicionado en el S3 nos puede crear una tabla diferente. Entonces dentro de cases puedo decirle quiero el preview de la tabla y este me va a ejecutar una sentencia SQL, el clásico, ¿no? Select todo from la base de datos COVID-19 2025 y la tabla cases y nos va a mostrar los 10. Y como podemos ver aquí ya nos muestra en formato de tabla, se puede decir, y aquí ya podemos ejecutar sentencias de SQL como si fuera una base de datos relacional y según la conveniencia que nosotros queramos, se puede decir. Entonces aquí ya estamos en todo esto, hasta esta parte, incluso Athena ya hemos usado. Ahora vamos a ir al Amazon Lambda, que nos falta automatizar, ¿no?, la lectura del S3 y ejecutar el crawler de forma automática sin estar haciendo clic en el botón Run Crawler. Entonces voy a abrir el S3 o el Lambda Function en una nueva pestaña y vamos a crear una función Lambda. Le digo crear función. Esta función va a ser normal, no va a ser desde un contenedor, no va a tener un template básico. Le digo que se va a llamar COVID-19 2025 Lambda. Vamos a usar Python, podemos usar Node.js, es decir, JavaScript, Ruby y otros lenguajes, Java.net, pero lo más común en inteligencia artificial y lo más usado y lo más compatible es usar Python. Voy a seleccionar Python 3.13 la versión, la arquitectura está bien y le digo crear función. Dentro de esta función vamos a escribir un poco de código una vez que se cree la función y ese código nos va a permitir entonces, primero va a estar enlazado al S3. También hay que mencionar aquí que cada vez que creemos un lambda function, siempre vamos a tener un rol para ese lambda. Entonces este lambda, al igual que el crawler, necesita un rol y al crearlo no hemos revisado muy a fondo, se puede decir esa parte, pero lo vamos a hacer enseguida. Es de esta forma.
al crear un lambda, siempre un lambda va a tener un rol asignado, se puede decir, o si un rol asignado. Y este rol del lambda igual va a tener que permitir leer el S3 y según eso ejecutar el crawler. Entonces va a tener que, se puede decir, tener dos accesos o dos permisos, ¿no? Al crawler y al S3. Enseguida vamos a verificar eso. Porque claro, va a ser cuando el lambda no corra, va a lanzar errores. Entonces aquí ya lo tengo creado. Este lambda, el trigger lo voy a enlazar ahora, le voy a decir cuándo se va a ejecutar este lambda, le voy a decir adicionar trigger. Aquí me permite seleccionar varias cosas, varias herramientas de Amazon. Le voy a decir el S3 no importa. Dentro del S3 le voy a decir que cuando el bucket source, COVID source 2025, cuando se haga, esto lo voy a destiquear, cuando se haga dentro de ese bucket source COVID-25, a ver si puedo poner, sí, no puedo colocar exactamente la carpeta, pero le voy a decir cuando se haga un post, cuando vea un nuevo archivo ahí, o un put, que este lambda se ejecute de forma automática nada más. Y con eso adiciono ese trigger. Aquí me dice, tengo que seleccionar esto. Y ya tengo el trigger asociado a mi lambda. Y el S3 que sería el source. Estamos haciendo esto, ¿no? Este enlace. Después de esto, vamos a escribir el código dentro de code. Y recordemos que esto está en Python, nos da una función básica, lambda función en Python para que se ejecute. Nosotros vamos a tener casi lo mismo. Vamos a hacer desde cero, vamos a tener que importar primero el JSON para que podamos exportar en formato JSON la respuesta, el success o el failure. Después vamos a usar la librería más conocida para Python para usar funciones de Amazon Web Service, que sería el Boto3. Lo voy a importar. Este ya viene integrado dentro del ecosistema de Amazon. No tenemos que instalar ni hacer nada, solamente lo importamos. Y ahora a través de esta librería Boto3 que nos permite acceder a cualquier herramienta de Amazon Web Service con Python, voy a acceder a glue. Le voy a decir dentro de una variable glue, quiero usar este Boto3. Aquí nos sugiere incluso Boto3 como cliente. Quiero usar el servicio de glue, Amazon Glue. Con esto ya tengo el glue, acceso al glue se puede decir. Después defino la función lambda, def lambda handler. Esto es una convención, la función debe tener sí o sí este nombre, si no, no va a ejecutarse de forma correcta. Handler, aquí le digo los parámetros que recibe, generalmente recibe el evento y el contexto. Después, una vez definida mi función, tengo que leer dos cosas. Tengo que leer primero, como ya tenemos enlazado el S3 como trigger a mi lambda, va a entrar por aquí. Dentro del event va a entrar la información del bucket asociado, se puede decir. Vamos a imprimir primero print. Le vamos a decir aquí datos. Y le vamos a mandar event. Event y le decimos aquí que imprima estos datos. Event y el contexto. Contexto y nada más. Entonces, primero imprimiremos esto. Voy a guardar, voy a deployar. Vamos a esperar que se deploye. Y después vamos a hacer un test y vamos a verificar qué está llegando aquí para tenerlo claro. Se deploya, voy a test. Aquí en test no puedo mandarle nada, ninguna entrada. Solamente doy clic en test para que se ejecute este lambda función de forma real. A ver aquí que me dice detalles, handler. El nombre me está corrigiendo, ¿no? Lambda handler, lambda function. A ver, definición, lambda. Aquí está mal, mi función sería lambda handler. Y ahora sí está correcto, voy a deployar de nuevo. Una vez que se deploye voy a ejecutar el test para que se ejecute mi lambda. Aquí está correcto. Y para ver las impresiones puedo ir a monitor. Después voy a view CloudWatch. Este CloudWatch es otra herramienta de Amazon Web Service que sirve para monitorear distintas
Tools dentro de Amazon Web Service. En este caso lo abro dentro de una ventana. En este caso se está encargando de específicamente monitorear mi código, se puede decir, estos prints que tenemos aquí. Espero ver que me muestre, y aquí están los logs, ¿no? Dos ejecuciones, la primera que ha fallado y la segunda que ha sido ya corrigiendo el código. La segunda me interesa. Abro, amplío todo y aquí me tiene que imprimir los datos que está viniendo del bucket. En este caso no está viniendo nada en los dos porque el bucket no ha lanzado el trigger. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aquí está bien, datos, context. Puedo hacer que se ejecute de forma obligatoria. Voy a mi bucket de cases, y como ya está el trigger asociado, source cases, primero elimino esto, le digo eliminar ese archivo de COVID que hemos subido, y cuando lo suba a este bucket es como hacer un post. Entonces, si hago un post a este bucket, como ya está configurado, tiene que reconocer, se puede decir, el trigger. Entonces jalo, subo. El trigger de lambda tiene que ejecutarse de forma automática. Si retrocedo y vamos a logs, tendría que ya haber 3 logs. Vamos a esperar el tercer log. Tendría que ejecutarse de forma automática y tendré 3 logs aquí. Pero vamos a ver esto. Creo que ya está. Ahora sí, se ha guardado dentro del mismo log. Se ha guardado la información de la última ejecución, se puede decir. Entonces, dentro de esto, vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí está. Hemos imprimido datos y context. Dentro de datos, records, llega toda esta información. A ver si quiero verlo bien que llega. A ver, copiar. Voy a abrirlo con una herramienta JSON Build. Queremos ver exactamente dónde está llegando la información. Copio, borro. Esto lo elimino. Paso aquí. Aquí se ve en formato limpio, se puede decir. O aquí lo puedo formatear. Nos importa esto, ¿no? Dentro de JSON, dentro de records, en la posición 0 es un array. En la posición 0 nos está llegando dentro de C3. Después dentro de bucket y dentro de object nos está llegando la información que necesitamos. Dentro de bucket primero nos está llegando la información del nombre del bucket, COVID-10 o COVID-10 Source 2025. Después nos está llegando el key. Sería más o menos la ruta. Dentro del bucket la ruta, dentro de la carpeta cases y qué file está leyendo, se puede decir. Entonces, esos dos nos interesan. El bucket name y el bucket, el S3 object key. Entonces vamos a trabajar con eso para la programación dentro de lambda. Voy a ir a mi lambda function dentro de code. Esto ya no necesito, ya sé dónde están los datos. Primero entonces vamos a sacar el S3 bucket. Le digo bucket igual a dentro del event, dentro de, aquí voy a completar, pero no está dentro de S3 bucket, está dentro de records, como hemos visto. Records, después la ruta sigue. Aquí voy a sacar corchetes. Después está en la posición 0, hemos visto que solo tiene la posición 0. Después está dentro de C3. Esto lo voy a cambiar con comillas simples. Records, posición 0, posición S3, 0, S3. Y después de aquí tenemos ya dos cosas, ¿no? El primero que nos va a devolver el nombre del bucket, que sería el dentro del bucket. Y la propiedad name. Entonces con eso ya tenemos el nombre del bucket. Y el segundo va a ser muy similar. Va a ser bucket o el S3 object. Es decir, más o menos el path donde está en nuestro archivo de Excel. Igual estaba en records, en la posición 0, dentro del S3, dentro de object en este caso. Y después estaba en la parte de key. Entonces estoy accediendo a estas dos cosas que me interesan según lo que devuelve, ¿no? O lo que entra a la función lambda. Ya tengo dos cosas que me sirven. Entonces ahora sí primero voy a sacar el prefijo de la ruta o del path, que sería en el S3 object. Le digo prefix.
y le digo del S3 object que ya tenemos, que sería más o menos el path, lo vas a dividir con esta función split según este tipo de parámetro, porque hemos visto que es una tipo ruta, que sería este. Entonces lo va a dividir en posición 0, posición 2, posición 0 y 1. Entonces con split tenemos un array, posición 0, posición 1. Y le digo, una vez cuando lo separes mediante ese símbolo, me interesa la posición 0. Es decir, la carpeta, el nombre de la carpeta cases me va a devolver cases. Entonces con eso voy a saber que en sí este lambda está escuchando todo ese bucket, pero a mí me interesa, puedo tener 100 carpetas, me interesa esa carpeta especial de cases. Y según la carpeta, incluso puedo tener cases, puedo tener COVID-19, COVID, no sé, COVID análisis 2025, etcétera. Puedo tener distintas carpetas y según cada carpeta puedo ejecutar un diferente crawler, puedo querer hacer diferentes cosas, etcétera. Entonces, para eso estamos haciendo, primero estamos leyendo el bucket y después la carpeta que me interesa, que en este caso sería el cases, ¿no? Ya tengo aquí el prefix de nuestra carpeta cases. Y después comparo, aquí ya podemos tener varias cosas, ¿no? Varias soluciones. Le digo el prefix, si es igual a cases, que sería nuestra carpeta, le digo voy a hacer algo. Entonces aquí ustedes pueden darle varias opciones, ¿no? Según la carpeta o la información que están guardando. Entonces aquí me interesa, cuando sea la carpeta cases, le voy a decir, ejecuto el crawler. Le digo a través de la herramienta glue que ya hemos hecho mención aquí. Empiezo start crawler y le digo el nombre del crawler, le digo name y aquí le mando el nombre del crawler. Y ahora, ¿qué se llama nuestro crawler? Vamos a ir a la herramienta de Amazon. En este caso teníamos abierto, creo, el crawler por aquí, si no lo voy a abrir de nuevo. Crawlers en una nueva pestaña y este es el nombre de nuestro crawler. Lo voy a abrir, el nombre sería este, COVID-19 2025 crawler. Copio el nombre, pego. Entonces una vez que se ejecute este lambda, cuando se adiciona un nuevo archivo CSV o se actualice, entra la función lambda de forma automática, analizo el path, el nombre del bucket, le digo si estás en la carpeta cases, ejecuta este crawler específico que ya hemos visto que hace. Entonces aquí podemos adicionar más cosas según lo que tengamos o la información que tengamos en el bucket. Después solo vendría el else, no me interesa nada más, le digo else, si no es la carpeta que me interesa, puedo imprimir algún error, le digo print, aquí imprimo con nombre de la variable incluso, le digo no se encontró un crawler para el prefijo y aquí el nombre de la variable le digo con dos llaves, le digo prefix, que ya lo hemos guardado. Entonces eso me dice para esta carpeta no hay un crawler. Y al último voy a usar la librería JSON return y le digo retorna esto, le digo statscode 200, está bien, y en el body le digo a través de JSON, la librería JSON.dump, le digo devolver esto, o le puedo decir crawler ejecutado, listo. Entonces con esto ya tengo mi lambda que me va a permitir automatizar el flujo del S3 con el Amazon Glue Crawler. El lambda va a escuchar automáticamente el bucket, va a leer la carpeta si es la carpeta indicada y va a ejecutar el crawler de forma automática. Es decir que vamos a poder ver aquí, esto lo voy a cerrar, vamos a ir donde debe estar nuestro crawler. Aquí está nuestro crawler, entonces si hago una vez más de forma manual en el S3, aquí tiene que aparecer una segunda ejecución, porque el crawler de nuevo va a decir, se ha adicionado un nuevo Excel, entonces quiero analizar qué columnas tiene, qué tablas tiene, etcétera. Entonces vamos a poder verificar esto, el lambda cómo está corriendo. Vamos a hacer eso para finalizar la parte del lambda. Voy a deployar esto. Vamos a esperar que se deploye satisfactoriamente. Ya está, ahora hago lo mismo. En el S3 teníamos un archivo. Voy a eliminar ese archivo y voy a subir un nuevo archivo.
acabo de eliminar, le digo quiero subir un nuevo archivo, va a ser el mismo para que veamos el crawler, cómo se ejecuta de forma automatizada. Subo, espero un rato, en este momento se tiene que estar ejecutando el lambda. Y si todo está correcto, aquí tiene que ver una segunda corrida de crawler. Voy a refrescar y esperemos que vea aquí una segunda corrida. Y si no hay una segunda corrida, vamos a ir al monitor de nuevo y veamos cómo está corriendo nuestro lambda con View CloudWatch. Vamos a ver si tenemos logs aquí. Aquí ya tenemos 3 logs, entonces ha entrado al lambda. Vamos a abrir aquí todo. Y me dice que hay un error. Esto, sí, ya sé que es lo que les decía es relacionado a los permisos. A ver, vamos a buscar algo de un authorized o algo así parecido. Lambda invalid syntax. A ver, algo ha pasado aquí. Lambda invalid syntax. En la línea 13 nos dice que esto está mal, prefix. A ver, la sintaxis está mal. Code en la línea 13. Tal vez algo está escrito mal. Ah, ya. Bueno, en Java es 3 iguales, en Python es solo 2. Lo voy a deployar de nuevo. Vamos a hacer de nuevo lo mismo. Voy a eliminar esto. Incluso yo creo que sí va a dar error. Vamos a hacer de nuevo la prueba por los permisos. Porque recordemos que está asociado aquí lambda y tiene un rol, pero ese rol no está adicionado para que permita leer S3 y Amazon Glue incluso para ejecutar. A ver, hagamos la prueba una vez más y veamos qué error nos da. Entonces voy a mi bucket que está aquí. Le digo subir, quiero subir el archivo de COVID. Selecciono, subo. Vamos a nuestro lambda. Voy a monitor, abro CloudWatch. Y ya tiene que ver aquí una segunda corrida. Y veamos qué error nos devuelve. O tal vez está en el mismo. A ver, vamos a refrescar. Ya tenemos 4. Voy a abrir y veamos que tenemos error. Name S3 not defined. S3, aquí está mal mi separación. Algo está mal aquí, algo ha fallado. No he encontrado ese S3 not defined. Vamos a ir al lambda de nuevo. Al código, algo aquí escrito mal. A ver, llega dentro de event, dentro de records, porción 0, S3, bucket, object, key y name. Después del prefijo sería S3.object o guión bajo object. Aquí estoy utilizando esto, está mal. Estoy usando esa variable, entonces ahí está mal. Voy a deployar de nuevo. Vamos a hacer lo mismo. Y vamos a ir corriendo, vamos a ir viendo qué tipos de errores tenemos aquí. Aquí voy a eliminar. Elimino. El lambda voy a deployar de nuevo. Bueno, se está deployando. Después voy a volver a subir mi archivo aquí. A mi bucket. Sería este. Dentro de cases. Subo esto. Y veamos de nuevo qué se ha ejecutado dentro del lambda. Tenemos los logs, vamos a ir al último. Abro y ahora sí, acceso denegado. Les decía que el lambda no tenía accesos al S3 o al crawler para ejecutarlo o para leer del S3. Entonces aquí que nos dice acceso denegado para el crawler. No puede ejecutar el crawler desde lambda. Y solo nos pide eso por ahora. Entonces adicionemos ese permiso a nuestro lambda. Vamos a ir al lambda, a configuraciones, a permissions. Y aquí está el rol que se ha creado automáticamente. Incluso nosotros podíamos asignar un rol que nosotros tenemos creado, pero esto lo hace de forma automática al crear el lambda. Entonces vamos a abrir esto y vamos a ver qué permisos tiene. Ya, el error que hemos visto del lambda nos dice que no podemos acceder desde S3 o ejecutar un glue o empezar un glue de forma automática. Entonces para eso tenemos que adicionarle al rol que tenemos aquí definido, que solo está asociado a lambda, decirle que tienes permiso para inicializar un glue
un glue, ¿no? Dentro de Amazon Glue, un glue crawler. Entonces voy a ir al role, le digo add permissions, eh, le voy a decir crear inline policies, le voy a decir en formato JSON. Aquí sería un array, statements, este es un array, y dentro de este array va a ir lo que tenemos aquí dentro. Aquí vamos a definir lo que queremos hacer, y con esto ya tendría que estar solucionado. Sigue mal, ahora sí está bien, y vamos a adicionar con next, y ahora sí ya tendría que poder ejecutarse nuestro crear policy. A ver, el nombre de la policy va a ser Stark Glue. Le voy a decir crear. Aquí necesito un guión. Glue, glue COVID. Colocaré solo así. Es general, pero yo lo estoy nombrando de esta forma. Ahora sí, vamos a hacer la prueba una vez más. Voy a ir a la carpeta de el bucket. Voy a eliminar esto. Le digo delete. Eliminar de forma permanente. Subo mi archivo de COVID al S3, veo mi monitor, voy a logs y veamos qué tenemos ahora en los logs. Voy al último log de mi lambda, abro esto y todo es ejecutado correctamente al parecer. Ahora voy a mi crawler, tendrá que ejecutarse mi crawler de forma automática. Voy a ir a mi crawler y aquí está. Incluso esta es la cuarta ejecución, se acaba de ejecutar el crawler de forma automática. Entonces, con esto ya estamos en este proceso. Ya hemos creado los buckets, hemos adicionado los roles, hemos corregido esto que tenga acceso al crawler. Tenemos este bucket de goal que enseguida lo vamos a usar. Data catalog, Amazon AT hemos usado igual. Ahora nos faltaría el glue job y crear el script en Python para exportar este Parquet file. Entonces vamos a esperar el crawler que se ejecute. Va a tardar unos minutos, pero en sí podemos ir haciendo nuestro glue job dentro de Amazon Glue. Entonces voy a abrir aquí dentro de ETL Jobs. El crawler se va a ejecutar. Ya sabemos que lo que va a hacer va a crear las tablas. En sí, si la tabla ya existe, podemos incluso verificar si va a crear otras tablas o no. Esto lo voy a abrir en otra ventana. Aquí ya tenemos que 4 veces se ejecuta el crawler. Vamos a ir a Databases, COVID y se puede decir que lo está sobreescribiendo. Entonces aquí sigue existiendo mi tabla de cases nada más. Pero si la tabla de cases tiene más datos, esto va a reflejar que tenga más datos. Incluso si tiene más columnas, va a reflejar eso. Ahora vamos a ir al Amazon Glue ETL Jobs. Aquí podemos hacerlo visualmente. Nosotros lo vamos a hacer con código, Script Editor. Aquí nos dice qué lenguaje queremos usar. Vamos a usar Spark, Python Shell, Spark, Starred, crear script. Y les decía que vamos a usar aquí Pipes Spark de Apache Spark. Entonces vamos a borrar este código que ya viene por defecto y vamos a escribir un nuevo código que es según lo que nosotros veamos conveniente. Les decía que aquí ya podemos adicionar nuevas columnas, limpiar, eh, agrupar, etcétera, según lo que necesitemos hacer. Entonces vamos a ir explicando paso a paso esto que vamos a escribir aquí. Primero voy a importar la librería sys que nos va a permitir usar variables del sistema dentro de este script. Después voy a importar Amazon Glue. Esto ya vendría dentro de, ya no necesitamos instalar, no necesitamos nada, ya viene dentro del ecosistema de Amazon Web Service. Sería Amazon Glue. Voy a importar esos transforms. Se llaman transforms. Voy a importar todo. Después voy a importar igual de Amazon Glue. Aquí voy a copiar esto. Necesitamos importar algunas cosas de Amazon Glue. Le voy a decir voy a importar utils para utilizar algunas herramientas de
útiles o de funciones o transformaciones dentro de Amazon Glue que nos van a ayudar a hacer cosas. En este caso, get the solve options. Me interesa importar eso. Get result options. Entonces tenemos eso de Amazon Glue. Y después voy a ir a PipeSpark. Voy a importar PipeSpark. Le digo que me interesa este context. Y lo voy a importar de Spark. Spark context. De esta librería. Spark context. Después voy a ir de nuevo a Amazon Glue. Le voy a decir que quiero importar el contexto de Glue context. Glue context. Entonces con esto ya tendría la librería o la base de librerías que necesito para hacer o ejecutar mi ETL. Ahora primero voy a agarrar los argumentos. Dentro de una variable args le voy a decir que usar este get the solve options que acabo de importar desde Amazon Glue Utils. Y le voy a decir que agarre las variables del sistema. Del sistema agarramos las variables del sistema con esto de args. Y le voy a decir quiero el nombre del job. O quiero que haga referencia al nombre del job. Le voy a decir job name. Job name. Hasta ahí tengo cierta parte. Ahora necesito sacar el Spark context. Lo voy a asociar con una variable que se llama sc de Spark. Y voy a utilizar este Spark context. Voy a usar eso. Después le digo, necesito el glue context. Una variable glue. Glue context. Sería lo mismo, pero con minúscula. Y quiero que use el glue context que acabamos de importar aquí. Y a ese glue context le voy a pasar el pipe spark context. Y después voy a tener otra variable que se llama spark que use este glue context que acabamos de definir. Va más o menos en cadena, se puede decir, glue context, y que inicie sesión en spark, ¿no? Spark session. Listo. Con eso más o menos ya estamos configurando que vamos a usar Amazon Glue y Spark. Entonces vamos a tener acceso a eso. Después aquí primero tenemos que leer una tabla de datos del data catalog que hemos explicado de Amazon Glue. Tenemos que leer la tabla cases que hace un momento estamos leyendo con Athena incluso. Y con eso ya sabíamos qué columnas había, etcétera, ¿no? Y dentro de Athena incluso podíamos hacer consultas de SQL. Entonces necesitamos usar eso. Nosotros tenemos acceso a eso porque Amazon Glue, dentro de Amazon Glue está Amazon Data Catalog. Entonces, a través de la librería tenemos acceso. Vamos a usar eso. Esto lo voy a cerrar. CloudWatch. Necesito los roles. No necesito esto, lo puedo abrir en cualquier momento. No necesito. Esto lo dejo por si acaso. Y aquí está nuestro código. Entonces digo data source, la fuente de datos que voy a usar después para limpiar, etcétera. Data source. Quiero que lo saques del glue context. Este glue context nos va a dar acceso al data catalog que queremos. Le digo create dynamic frame punto from el catálogo, ¿no? El data catalog de Amazon Glue. Entonces aquí le digo, este data frame es lo que Spark va a entender. Después lo tenemos que transformar de nuevo a otro tipo. Entonces primero le digo de dónde vas a leer lo que ya teníamos dentro del data source. Le digo qué base de datos se llama. Nuestra base de datos en este caso se llamaba lo que hemos creado dentro del Glue. Aquí están nuestras tablas. Se llama COVID-19 2025. Lo copio. Le digo ¿dónde está mi código? La base de datos se llama esto. Después la tabla. Podemos tener varias tablas. En este caso la tabla se llamaba solo cases. Entonces le digo cases. Entonces ya le estoy dando acceso ahí. Y después le digo una variable más, transformation guión bajo x, le digo data source.
source. Y con esto ya estaría sacando de Amazon Glue, del data catalog que hemos creado al ejecutar el lambda function. Estamos accediendo a eso. Ya le estamos diciendo, ya podemos saber qué columnas tienes, etcétera. Y con eso ya podemos hacer, dentro de esta variable tenemos lo que necesitamos y después de ahí podemos crear, actualizar, eliminar, etcétera, lo que sea conveniente. Y al último ya lo importamos. Una vez limpiado todo esto, lo podemos importar a nuestro bucket S3 y en formato Parquet. Entonces para eso igual voy a acceder al glue context. En este caso sería esta variable que tengo aquí, que ya estaba trabajando con PySpark. Glue context, le digo escribir write dynamic frame from, aquí le digo desde dónde va a escribir, ¿no? Options, y le doy las mismas o similares opciones. Primero le digo el frame, desde dónde vas a leer y vas a exportar. Le digo desde data source vas a leer. Ese va a ser tu frame, por eso lo hemos convertido aquí en dynamic frame. Después le digo connection type. Connection type. Le digo va a ser del S3. O lo voy a guardar en un S3. Le estoy diciendo, lo voy a guardar dentro. Vas a leer desde data source y lo vas a guardar en un bucket S3. ¿Y dónde lo vas a guardar? Aquí lo voy a pasar. Connection options. Options, le digo, va a ser un JSON. Y aquí le digo el path, ¿dónde lo va a guardar? Path de mi S3, ¿dónde lo quiero que lo guardes dentro del S3? Aquí enseguida vamos a copiar esto, cuál es el path. Y aquí el formato, les decía que el formato generalmente se lo guarda en Parquet u otros, ¿no? Abro, etcétera. Entonces en este caso yo quiero el Parquet porque me sale más económico y lo que incluso es más veloz, ¿no? Para leer, porque es la lectura por columnas, ya no es mediante filas como normalmente se hace en las bases de datos. Entonces ahora necesito la dirección del S3, pero de mi bucket de goal. Entonces voy a buckets, COVID goal 2025, metadata. Aquí está, a ver, source, sí, esta es la ruta. Esta sería la ruta. Voy a copiar esto. De todas formas, el bucket ya está vacío aquí. Voy a copiar esa ruta, lo que nos interesa. Y le digo en path, sería la ruta del S3, el nombre del bucket. Y después si quiero guardar una carpeta directa también, aquí lo va a crear automáticamente, ¿no? Results, voy a decir. Y con esto ya estaría terminado nuestro pipeline, o nuestro pipe con nuestro script en Python. Cabe recalcar que aquí al medio es lo importante, porque aquí ya estamos sacando el data source en formato de dynamic frame, que PyPSpark lo conoce, se puede decir. Y PyPSpark ya aquí puede adicionar, limpiar columnas, etcétera, agrupar, etcétera. Y al último, modificar este mismo data source y utilizarlo para ya importar un Parquet. Aquí se hace el proceso de limpieza donde ya decimos que adicionamos columnas, quitamos columnas, adicionamos nuevos campos, separamos las fechas, agrupamos si solo queremos saber de COVID La Paz, porque en este caso este archivo CSV tiene, como lo podemos ver, por departamento. A ver, vamos a ver aquí. Tiene por departamento y es un archivo medio largo, se puede decir, tiene paginación incluso. Y te dice en Sucre cuántos contagiados había, confirmados, activos, fallecidos, recuperados, etcétera, incluso por municipio, ¿no? Todos los municipios de La Paz, todos los municipios de Cochabamba, etcétera. Entonces nosotros podemos querer al final solamente saber solo los de La Paz, entonces con esto limpiamos. Entonces una vez hecho esto, vamos a guardar save primero. Guardamos nuestro job, le voy a aquí dar un título al job, le voy a decir COVID-19 2025. Nada más, a ver si podemos guardarlo con ese nombre. Aquí hay un error, job details. Ya me pide aquí un rol para el job igual. Bueno, el job sí también va a tener que tener acceso a Amazon Glue. Aquí ya tengo un rol creado. Vamos a usar eso para fines de
a cortar. Pero lo importante aquí es que el job igual va a tener aquí un rol y va a tener que tener un acceso a Amazon Glue porque desde ahí está leyendo a través del Data Catalog, está leyendo la tabla se puede decir y después de eso al S3 creo que no nos va a pedir acceso, pero si nos pide habría que darle igual para que pueda guardar, ¿no? Hacer un post al S3 de nuestro back. Entonces aquí igual vamos a colocar estos roles, importante. Necesita roles en esas partes. Nuestro, bueno, toda nuestra infraestructura de Amazon. Ahora vamos a ir al job y bueno, voy a asignarle ese. Les decía que ya tiene los permisos. Después vamos a analizarlo. Le digo que aquí va a utilizar Spark. Después la versión de Glue. La versión de Python. Aquí incluso le decimos la máquina, ¿no? Porque es una máquina así que es serverless, se puede decir, solo lo que el job se va a ejecutar, eso vamos a pagar. Y bueno, al último tenemos más cosas, el timeout igual, que en caso que demore mucho el job en leer mucha información, le decimos save, que se guarde el job, y después le decimos que corre el job. Esto es igual similar al crawler, lo podemos ejecutar de forma manual o lo podemos hacer incluso después de que ha ejecutado el crawler, el job automáticamente puede ejecutarse con esto de schedules. Podemos sincronizar eso, incluso con un lambda podemos hacerlo. Lo malo es que con el lambda vamos a tener que saber esperar exactamente cuando el glue crawler termine y ese momento empieza ese job. Eso sería el problema. Esperar los tiempos para que no corran al mismo tiempo los dos y que no vea discrepancias, pero con esto de horario sí se puede mejor. Entonces el job ya está corriendo aquí. Vamos a ir aquí al general y tiene que aparecer aquí el job. A ver, vamos a refrescar. Tiene que aparecer ya corriendo, ¿no? Este sería nuestro job. Tendría que aparecer en runs su estado corriendo. Aquí acaba de fallar. Y vamos a ver qué está fallando aquí. Un paréntesis. Nos está diciendo que un paréntesis ha fallado. A ver, vamos a ver. Línea 7 nos dice. Vamos a ir al script. Línea 7. Y sí, efectivamente aquí ha fallado. Nos falta un corchete y un paréntesis. Vamos a guardar de nuevo y vamos a correrlo. Vamos a correr el job. Y si vamos a runs, aquí tiene que estar la corrida. Y vamos a esperar que termine de correr exitosamente. Y después vamos a verificar el parquet que ha creado a partir de eso. Vamos a analizar de nuevo. Aquí me dice que en la línea 3 está mal. Creo que ya sé por qué es. Create Dynamic Frame. Este glue context no es con G mayúscula. No estamos usando directamente lo que importamos, sino la variable que hemos usado aquí con letra minúscula. Entonces vamos a cambiar eso. Voy a guardar y voy a correr una vez más el job. Y vamos a volver a esperar. Aquí vamos a analizar este otro error que me dice que está en la línea 13. En este caso está aquí. Este no es data source, se llama database, es decir, la base de datos de dónde va a sacar la información, que sería la que hemos creado, database. Vamos a guardar de nuevo y vamos a volver a correr. Guardar y correr de nuevo. Vamos a esperar. Aquí me está diciendo que acceso, ¿no? Acceso a S3. Aquí está el rol, este sería nuestro rol. Vamos a tener que revisarlo. Vamos a incluir el rol COVID-19 2025. En este intento, corrigiendo todos los errores, el job acaba de ejecutarse exitosamente. Una vez hecho esto, tenemos que verificar nuestro bucket goal. Con todo el código que acabamos de hacer en el S3 goal, tendría que haber un archivo Parquet file que ya es un archivo más que trabaja de forma columnar, es decir, más rápido las consultas, etcétera, y que lo vamos a poder leer a través de Amazon Athena incluso. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a ir a nuestro S3. En este caso sería Goal, COVID Goal 2005, Results. Y este sería nuestro archivo Parquet. Ahora vamos a tratar de acceder a este archivo Parquet mediante Amazon Athena para hacer algunas consultas. Incluso
Antes de hacer eso, Amazon Athena ya podemos crear tablas con Amazon Athena incluso para poder hacer el análisis según eso, etcétera, y utilizar nuestro ETL. Entonces vamos a ir a Amazon Athena y veamos qué podemos hacer aquí. Catálogo. Entonces al final, como ya tenemos nuestro archivo Parquet, les decía que el archivo Parquet va a permitirnos hacer una lectura más rápida. Incluso este archivo ya está limpio, formateado, etcétera, para hacer un análisis de datos, para alimentar una inteligencia artificial, un machine learning model, etcétera. Entonces, incluso sobre este Parquet file podemos crear una tabla externa y hacer consultas, etcétera. Y con esto vamos a ir finalizando. Voy a colocar create. Vamos a crear una tabla nueva dentro de Amazon Athena. Create external table y se va a llamar COVID. Lo mejor en las tablas es darle con los nombres con guión bajo, COVID Parquet, que se llame solo COVID Parquet, y le voy a decir qué campos tiene. En este caso, como ya conocemos el análisis de Glue, Amazon Glue Catálogo, ya sabemos qué campos existen o qué columnas existen. El ID va a ser de tipo string, la fecha va a ser de tipo date, solo puedo incluso sacar algunas cosas que necesito. Y después tenemos el resultado, le puedo decir que sea de tipo string y le digo que tengo un archivo stored como Parquet y de dónde lo tiene que leer. Lo tiene que leer de esta locación y sería la misma que hemos puesto incluso en el ETL, en el ETL job. Vamos a ir aquí a nuestro ETL, sería este, incluso la carpeta donde está guardado nuestro Parquet. Digo esto y veamos si crea de forma correcta. Corriendo, exitoso, y ya acaba de crearse nuestra tabla COVID Parquet, pero en este caso ya no es desde el S3, desde datos crudos, pesados, etcétera. Ya es desde un Parquet file que ya es limpio, más liviano, etcétera, y podemos incluso de aquí sacar otras tablas. Entonces voy a colocar generar preview y me genera, y con las columnas que existen en sí, no sé si existe fecha en el otro, en el de cases, pero podemos verificarlo para cambiar. No existe fechas, pero incluso cuando hicimos la limpieza hubiéramos sacado una nueva columna que diga fecha para saber qué fechas ha registrado todos estos casos, tal vez de 2025, mayo, agosto, etcétera, y crear nuevas columnas, lo que les decía, limpiar, crear, eliminar, etcétera, y con eso ya hubiéramos tenido la vista previa de esto, de fecha y resultado, incluso nuevas columnas. Y con este Parquet file ya es más liviano trabajar y gastamos menos dinero, se puede decir, usando los servicios de Amazon Web Service.